partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial de hoy sábado, 19 de junio de 2021. Hoy estamos de plácemes. Estamos produciendo nuestra emisión número 300 de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Un agradecimiento a la audiencia que le da con sus visitas el apoyo para seguir en este trabajo mancomunado de compartir cada 8 días las actualidades del magisterio y las comunidades educativas. Un abrazo de agradecimiento desde la distancia. Muchas gracias. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompañamos Óscar Carvajal en la lengua de señas, Linda Artunduaga en el apoyo técnico y quien les habla Andrés Cubide Rodríguez. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en la frecuencia herciana de 1400 AM de emisora Mariana y en el Facebook Live de Renovación Magisterial y emisora Mariana. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org. Visítenos también en aparatos móviles con el aplicativo TuneIn, frecuencia 1400 AM de emisora Mariana, y también en Twitter, @encuentrospedag y @renovación magisterial. En nuestra página de Renovación Magisterial siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Hoy tendremos el encuentro con el magisterio y la comunidad educativa, el pliego de peticiones de FECODE. Es un informe de nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de FECODE. También el encuentro con la comunidad científica y el magisterio. El doctor Orlando Acosta nos acompañará haciendo una exposición de la situación de pandemia y del análisis científico de las implicaciones que tiene esto en la presencialidad. La nota del director se referirá a la barbarie del campo a la ciudad. Igualmente, Canapro nos estará haciendo una presentación de las oportunidades que tiene para los afiliados. El encuentro con el movimiento obrero se referirá a la movilización social y qué sigue de aquí en adelante para la conmemoración y celebración del 20 de julio. La hará nuestro fiscal de la CUT Nacional, Fabio Arias. El informe distrital de la salud por Andrés Cubide Rodríguez. A su vez, tendremos los encuentros de proyectos de ley que han sido archivados, una presentación con dos importantes y abogados que son el doctor Carlos Rincón y la doctora Diana Barrera, asesores legislativos de FECODE. El encuentro con la inclusión, la sordoceguera, retos y realidades, una sección presentada por nuestra compañera Sara Elena Márquez. El encuentro con el preescolar, las cajas de compensación al acecho nuevamente de la Secretaría de Educación para la tercerización, lo hará nuestro compañero Alejandro León, asesor del CEI. Así comenzamos nuestro programa 300 de Encuentros Pedagógicos. Estamos saludando entonces a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo Romero, quien es ejecutivo de FECODE, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés Cubide Rodríguez, nuestro compañero de la Junta Directiva de la ADE. Un abrazo vital, fraternal a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día y, por supuesto, un reconocimiento
en estas 300 emisiones de encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, y por supuesto a sus predecesores, a la compañera Heidi Giovanna Quijano Triana, y al señor, un abrazo a ellos y muchas gracias por haber empezado esta propuesta de comunicaciones alternativas. Miguel Ángel, hoy tenemos conocimiento de las negociaciones que se han realizado por parte de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional. Miguel, cuéntenos cuáles han sido los puntos y los avances en esa negociación, entre comillas, si se le puede llamar negociación, Miguel. Bueno, yo creo que a esta altura, Andrés, de lo que se trata es que esta mesa de negociación de FECODE y gobierno, pues yo podría resumir los cursos principales en dos. Y durante estas 2 semanas. El primero, el intento fallido del gobierno nacional de cambiarle el carácter a la mesa de negociación y tratar de convertirla en un intercambio de insumos que buscan dejar al Ministerio de Educación Nacional y sobre todo al Ministerio de Hacienda con la discrecionalidad de emitir los decretos con textos diferentes a los acordados en la mesa de negociación. Este intento volvió a develarse al pretender cambiar la esencia del acuerdo 2010, uno de los acuerdos más importantes del 2019, que es la discusión sobre el texto del decreto sobre la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Esa es una reivindicación que, como todos sabemos, es importante para el derecho a la asociación sindical, para los más de 53.000 educadores provisionales, porque pues las entidades territoriales buscan nombrarlos un día después mínimo de retomar el año lectivo con el propósito de birlar la prima a los maestros en su totalidad. Y por supuesto le sirve a todas las educadoras de Colombia cuyas situaciones administrativas le permitan no perder la totalidad de la prima porque tuvo que ausentarse unos días del colegio. Aquí en este pulso sobre un texto de decreto, un texto de acuerdo para reformar el decreto de la prima de vacaciones, la proporcionalidad, lo acordamos en noviembre 19 del 2019. Y entonces le insiste el gobierno en modificarle la esencia del asunto y adicionalmente tratar de explicar, esto sí es de película, Andrés, tratar de explicar que el decreto no salió por la pandemia y resulta que la pandemia se declaró en marzo del 2020 y el acuerdo es del 2019 y el texto del acuerdo para el decreto se había logrado en noviembre del 2019. El gobierno no tiene ni siquiera cuidado en sus afirmaciones cínicas. La próxima semana se debatirán los proyectos de decretos de actualización sobre el porcentaje de la bonificación pedagógica que le corresponde en 2021 al 19% y el tema del curso de formación de los 8.000 docentes sobre los cuales, por supuesto, acordado y promulgación inmediata de los actos administrativos. Este es un primer pulso sobre el tema del carácter de la mesa, que fue, por supuesto, no observa que su argumentación no le sirve. Y el segundo pulso, pues, ha girado en torno a las clases presenciales. Por supuesto, nosotros hemos defendido que salvaguardando la vida y la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa debe ser ese retorno. Y lo que se ha observado es la doble amenaza del gobierno nacional, que la podemos resumir, Andrés, en la bolsa o la vida, porque se ha atemorizado a los educadores con descuentos y represalias si no exponen la salud y la vida, ¿sí? Adicionalmente, se pretende vulnerar los derechos individuales y colectivos de quienes padecen comorbilidades, uno obligándolos a ir a la presencialidad y otros pues afectando al resto de la comunidad ante la vulnerabilidad de estos compañeros y compañeras al contagio, a pesar de que el gobierno ya ha confesado que hay ausencia de recursos suficientes y previos para los colegios, porque
hoy vuelve después de 11 meses a decir que reconoce que solamente ha girado 288.000 millones de pesos de los 400.000 millones que prometió hace 11 meses, que a todas luces son insuficientes. Y adicionalmente, pues insiste en que la vacunación debe ser incompleta porque no es para todos, sino para los maestros de manera parcial, sin siquiera la segunda dosis para todo, pero la comunidad científica ha planteado que debe ser desde los 12 años o de los 16 años mínimo de edad y que debe incluir a toda la comunidad educativa. También han quedado claro el fracaso de los protocolos, dado que no obligan esos protocolos a suspender inmediatamente las clases, pese a que hay un número significativo de contagios en los colegios. Y por supuesto, hoy ya no se puede tapar con los dedos de la mano, ni siquiera con el apoyo de esa prensa, lo cual hablará más tarde el doctor Orlando Acosta. Y en ese orden de ideas, ante todo este panorama, que no hay sustentación académica, ni científica, ni pedagógica por parte del gobierno, nosotros hemos procedido en la última sesión del día jueves a plantearle una propuesta al gobierno, y es que el debate esté mediado y acompañado por una comisión paritaria de científicos e integrantes del sector de la salud que tengan como propósito determinar, por supuesto, los criterios para retornar o no a clases presenciales, teniendo como criterio, por supuesto, la salvaguardia de la vida y la salud. Y a esta propuesta le adjuntamos el reciente documento técnico y científico de 140 asociaciones médicas y del sector de la salud. Entonces, estamos en estado de alerta y ya vamos a atender las comunicaciones institucionales de la CUT, de FECODE y de sus afiliados. No sé, Andrés, si me queda un tiempo para hacer dos referencias. Un minutico, Miguel, claro. Bueno, dos. Una, el reconocimiento a todos y todas por el archivo de los proyectos de ley, ¿sí?, que afectaban y amenazaban la educación y al magisterio. Más adelante, los asesores legislativos de FECODE, a quienes le hacen un reconocimiento, darán un informe más completo. Y segundo, insistir en que FECODE acompaña la lucha de más de 1.300 educadores contra el incumplimiento del ICETEX, que pretende que sus trámites administrativos poco claros desconozcan los méritos académicos de los colegas que alcanzaron los títulos en los diferentes niveles de posgrado, y por esa vía tratar de desconocer pues el derecho a la formación docente financiada por el Estado, que tanto hemos luchado. Más adelante también dos colegas van a dar un informe mucho más completo sobre el particular de las compañeras y compañeros que están afectadas en Cundinamarca, pero como todos sabemos están en todo el país. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy amable. Bien, vamos a los saludos respectivos. Hola. A la compañera Claudia Díaz con su audiencia, a Emma Inés Salazar, nuestra madrina del programa. Un saludo, Evita, bien fuerte, con un abrazo bien fuerte, a Alejandro León, a Alice Romero, a Angélica Rodríguez, a Inés Pardo Barrios. Estamos ahí evocando esta lista de las personas que están en nuestra audiencia. Después seguiremos con más nombres. Bien, pasamos a nuestro encuentro con la comunidad científica, con el doctor Orlando Acosta. Muy buenos días, doctor Orlando Acosta. Buenos días. El doctor Orlando Acosta es doctor en virología molecular, es además director del equipo de investigación del estudio del virus en la Universidad Nacional y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctor Orlando Acosta, hoy tenemos una discusión con el gobierno nacional y le planteamos estas preguntas. ¿Es conveniente entrar en la presencialidad con las actuales condiciones de pandemia? Y por favor, aclárenos eso de la resiliencia, el índice de resiliencia que tiene el gobierno como un parámetro en la resolución 777 y en la directiva 05 del ministerio. Siga usted, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, frente a la resolución 777 del Ministerio de Salud sobre actividades económicas, sociales y del Estado, y la directiva 005 del Ministerio de Educación,
sobre el regreso a la prestación del servicio presencial en establecimientos educativos, no resta más que decir que son decisiones claramente irresponsables en medio de esta pandemia tan exacerbada, a estos niveles altísimos de riesgo de contagio, riesgo altísimo consecuencial de hospitalización, de ir a una unidad de cuidado intensivo y de fallecimientos, como lo estamos viendo con las actuales cifras. Por ejemplo, en Bogotá ya acumulamos más de 22.500 fallecimientos y en todo el país más de 103.000 fallecimientos. Es decir, que este virus no es inocuo. Y si lo vemos con relación al perfil de la pandemia, pues vemos que tenemos un pico sostenido casi que en el último mes sobre más de 550 fallecimientos, aún más de 600 fallecimientos diarios, lo cual nos da una idea de la alta probabilidad de transmisión del virus en la comunidad. Y desde luego debemos recordar que las escuelas están inmersas del mismo riesgo de la comunidad. O sea que para la comunidad educativa en su conjunto, no solamente para los niños, los profesores, los empleados administrativos, sino para sus respectivas familias, el riesgo de contagio es altísimo. Ahora, si vemos las razones de esta pandemia tan exacerbada, es decir, los niveles en que estamos inmersos en los actuales momentos, tenemos que remitirnos a quienes tienen la responsabilidad de que la pandemia haya llegado a estos niveles. Y para eso lo podemos ver de manera comparativa. Ya en otros momentos hemos hecho énfasis como países donde se privilegió la vida y no la economía, pues se contabiliza, por ejemplo, en China, que fue el origen mismo de la pandemia, solamente 3 fallecimientos por millón de habitantes. Mientras que también hay otros países con cifras un poco cercanas, como Singapur, Nueva Zelanda, que tienen 5 fallecimientos por millón de habitantes, Australia 35, Corea del Sur con 39 fallecimientos por millón de habitantes, lo cual da una idea de que es posible o fue posible tomar medidas eficaces para afrontar la pandemia, bien sea en términos de prevenirla o de mitigarla, cosa que no ha sucedido en los países donde se privilegió la economía por encima del derecho a la salud y el derecho a la vida. En el caso de Colombia, pues ya hemos superado los 2.000 fallecimientos por millón de habitantes, que es una cifra pues comparable, insisto en eso, a la que se presenta en países donde primero estuvo la economía que la vida. Y en el caso particular de Colombia, ustedes han visto que el gobierno en todos sus niveles, nacional, departamental, distrital, local, pues ha tomado o ha aplicado mejor la política de mantener viva la pandemia ligeramente por debajo de la infraestructura hospitalaria, con el argumento de que si hay camas UCI suficientes desocupadas, podemos proceder a que se contagien más ciudadanos, se hospitalicen, vayan a unidades de cuidado intensivo, donde se oculta que ir a una unidad de cuidado intensivo se tiene apenas la probabilidad de salir vivo en un 50%, y quienes sobreviven tienen secuelas, porcentajes relativamente altos de diverso orden y en diversos órganos. Entonces es un aspecto importante de destacar cómo estas políticas son comparables casi como, pues, así sea la causa, el virus, pues son comparables como si fuera un genocidio. Es decir, en vez de preservar al máximo la vida, es decir, cuando hay muertes que pueden ser prevenibles y no se hace, pues uno diría que hay responsabilidades al menos éticas y desde luego también políticas. Ahora, para tener una idea del alto riesgo en que nos encontramos en el momento, podemos señalar el caso particular de Bogotá, donde estamos más de 5 veces por encima del riesgo más alto de contagio, de acuerdo
a los parámetros definidos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos con relación a los nuevos casos. Los nuevos casos durante los últimos 14 días por 100.000 habitantes son superiores a 5 veces el riesgo más alto de transmisión del virus en la comunidad. E igualmente, si lo vemos a través de las pruebas de RT-PCR, que la hemos estado revisando sistemáticamente, pues estamos en un promedio en ese mismo periodo de los últimos 14 días de alrededor del 40%, donde 10% es el riesgo más alto. Entonces, esto nos da una idea de la altísima probabilidad de ser contagiados en la comunidad. Además, las medidas de bioseguridad, donde hay varias, y son algunas de responsabilidad individual y otras compartidas, es decir, entre los miembros de la comunidad educativa y las autoridades de salud y autoridades educativas, allí también hay que destacar que no están implementados de manera amplia las medidas que conduzcan a la detección o a la medida indirecta del virus en los espacios escolares, es decir, no hay una detección automática de los niveles de CO2 en los espacios escolares y una filtración, desde luego, y renovación y filtración automática del aire. Entonces, este es un aspecto muy importante, dado que el principal medio de transmisión del virus es el aire. E igualmente no están garantizados, y menos en las poblaciones más pequeñas, la detección sistemática del virus en la comunidad educativa a través de las pruebas de RT-PCR, que es la prueba molecular para detectar el virus en la nasofaringe de las personas. Entonces, elementos asociados a lo que se llama el índice de resiliencia, que es el nivel de vacunados, pues claramente podemos ver que no se cumple. Ustedes han visto que apenas estamos llegando al 11% de vacunación con doble dosis, es decir, vacunación completa en el país, que estamos muy lejos de la meta a donde hay que llegar para conseguir la inmunidad de rebaño. Entonces también es otro aspecto que preocupa. Entonces, ¿cómo determinar esos niveles de manera sistemática en todos los municipios, localidades, etcétera, espacios escolares? Entonces, mientras esas medidas de bioseguridad, más otras que hemos señalado en otros momentos, que es un catálogo amplio, entonces es un riesgo altísimo de contagio. Además, debemos destacar que pues, muchos miembros de la comunidad educativa, hablando pues, en términos de, de las familias, profesores y aún, o principalmente estudiantes, no han sido vacunados. Entonces están expuestos a estos altos riesgos por los que estamos atravesando. Igualmente, las instalaciones hospitalarias están ya saturadas, en algunos casos 100% de las unidades de cuidado intensivo y en otros casos más allá del 95%. Entonces, si vemos estos aspectos ligados a uno de los componentes de la resiliencia, que es el número de vacunados y también cuántos hay en la comunidad ciertamente inmunizados, bien sea por la vacuna o por la infección, también hay una incertidumbre y no se cuenta con la estructura para esa detección. Perdón, y además los niños, pues de menores de 16 años, aunque entre los de 12 y 16 ya hay determinaciones de vacunarlos, todavía no se han vacunado y son claramente un caldo de cultivo para el surgimiento de mutantes y nuevas variantes que podrían ser más infecciosas o eventualmente más letales. Por lo tanto, no hay condiciones epidemiológicas ni éticas para el regreso presencial a actividades educativas seguras. Bueno, muy bien, doctor Orlando. Muchas gracias por esa presentación en este tema tan agudo y tan importante con el Ministerio de Educación Nacional, y entonces estamos muy pendientes para volver a encontrarnos en encuentros pedagógicos para seguir sus indicaciones, que son elementos que de mucho fondo para la discusión con el Ministerio de Educación Nacional y por supuesto aquí en Bogotá. Muy buen día, doctor Orlando Acosta. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, a usted, muy amable. Feliz semana. Bueno, pasamos a la nota del director. La barbarie del campo a la ciudad.
por nuestro director Jairo Castro Ballesteros, asesor de la Escuela Sindical de la ADE. Jairo, muy buenos días. Muy buenos días al Magisterio Colombiano y a la comunidad educativa que nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial Encuentros Pedagógicos y nos oyen por la emisora Mariana de los 1400 AM. Un saludo también a todos a quienes nos escuchan en el exterior. A todos ellos muchas gracias. Hoy la nota del director se intitula La barbarie del campo a la ciudad. La barbarie que se cierne sobre la población en las calles por pedir justicia demuestra el régimen fascista de un gobierno que está en el poder desde hace años. La protesta social ha sacado a la luz en la ciudad la crueldad que vivían los campesinos en sus minifundios. Ha llegado a la ciudad el régimen de muerte instaurado en los campos colombianos, como la Gestapo en Alemania con los campos de concentración nazis. La policía colombiana ha dejado ver el grado de adiestramiento y corrupción al servicio ya no solo de la burguesía rancia y fascista que heredó la imposición de presidentes a partir de asesinatos instaurado por el Partido Conservador en épocas de la violencia de los años 50, sino que está al servicio de la corrupción y la mafia. Vuelve la policía a vestir el uniforme de muerte, como otrora en la ciudad después del asesinato de Gaitán. Jóvenes sin futuro gritan pidiendo trabajo y estudio en las calles y reciben la respuesta del Estado: bala, bolillo y gases. La crueldad fascista, cuando son capturados por pedir igualdad, van desde la tortura, la violación, la desaparición forzada, la muerte y mutilación de sus cuerpos que aparecen en ríos y potreros en las diferentes ciudades del país. El presidente de Colombia, en representación del tirano, demuestra en su actuar el acuerdo con los hechos cometidos por la policía y el SMAT. Sus pronunciamientos y desprecio a los representantes de los estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas colombianos es evidente. La dilación en los diálogos de las mesas de negociación con el Comité Nacional del Paro muestra la perversidad de este tipo de gobiernos para no ceder en las justas peticiones del pueblo. Régimen que fue avalado por el Partido Liberal, que se alineó con Uribe para elegir a Duque y comer de la mano del fascismo. Luego de esto, las mayorías del Congreso de la República, como en una carrera de caballos, aprobó leyes a su favor y beneficio de la corrupción por encima de sus electores que en las calles pedían mejoras salariales, una renta básica, salud para mitigar en algo el flagelo de la pandemia. No fueron escuchados, pero sí agredidos con las balas del Estado y con las balas del narcotráfico. Conclusión: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial no están al servicio del pueblo. Están custodiados y están custodiando los órganos represivos del Estado, la policía, el ejército, que quieren someter a los colombianos a una esclavitud postmoderna al servicio de la mafia fascista que se instauró en el poder con la compra de votos y la mermelada para los liberales. Estos gobernantes quieren que la sumisión sea ley, pero el pueblo es más grande e inteligente. Y más temprano que la noche volverá a las calles y no se doblegará ante la injusticia del fascismo uribista. No pondrán sus muertos en vano. Volveremos a la calle. El paro no para. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, continuamos con nuestra siguiente sección. Es el encuentro con la música. Nos la envía el compañero Andrés Ballén, quien es integrante del Comité de Formación Docente por parte de la AE. Y además un saludo muy especial a Andrés, esperando pues que se recuperen pronto de salud. Un abrazo desde la distancia, Andrés Ballén. Adelante. Bueno, hoy le mandamos un saludo a Andrés Ballén, quien
pues tiene este espacio, pero se encuentra convaleciente. Entonces vamos a pasar a una canción que él nos envía, que es de Junior Jane, aquel cantante chocuano que fue asesinado en las protestas. La canción habla por sí sola. La vamos a escuchar en reivindicación de todos nuestros muertos en este paro. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañaruzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Y esta vez no es del torero. Son 5 chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar a su madre en medio de una escena con respuestas e impotencia. Y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Bien, esperemos que esto nos haga reflexionar y la lucha continúa. Andrés. Entonces, continuamos con nuestro espacio acá de encuentro con las compañeras de formación docente. Entonces, incumplimiento del ICETEX a más de 1.300 docentes, vulnera el derecho a la formación. Diana Milena Escobar Zamudio, muy buenos días. Compañeros, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad en el espacio de esta tribuna magisterial. Bueno, les cuento que en este momento el magisterio colombiano... Diana, también vamos a hablar a nuestra compañera Marvi Ginette Guerrero Duarte, docentes de Huasca, de Cundinamarca, lideresas de docentes de Cundinamarca afectados. Nuestro programa es Encuentros Pedagógicos para aclararle a las compañeras. Marvi, buenos días.
Muy buenos días para todos. Me acojo al saludo de mi compañera Diana. Muchas gracias por la posibilidad de poder dar a conocer el caso, un caso que no es solo de nosotras, no es solo de Cundinamarca, es un caso que a nivel nacional afecta a más de 1.300 docentes hasta el momento. Bien, compañeras, pues nosotros estamos acá en expectativa de todo lo que ustedes nos traen de lo que ha sucedido con estos préstamos del ICETEX, qué ha pasado con la condonación, qué ha pasado con las políticas gubernamentales. Entonces, tienen ustedes la palabra, compañeras. Bueno, entonces, pues dentro de las políticas, dentro de las políticas gubernamentales que en los últimos años de gobierno se han incluido, pues en el 2015 se abre la posibilidad de hacer una capacitación docente. Esta posibilidad entra dentro del Plan Decenal de Educación del 2015 a 2025 y hace parte del emblema gubernamental de Colombia, el país más educado de Latinoamérica. Yo creo que pues en los últimos años y a partir de esas estrategias pues viene también el DIAE y otra serie de cosas que han venido surgiendo en los últimos años. A partir de eso pues se generan las becas para excelencia docente. Y en esas becas para la excelencia docente se hace una convocatoria a nivel nacional a los docentes pues a participar. Son becas que fueron otorgadas a diferentes colegios, a diferentes instituciones educativas a lo largo y ancho del país. Entonces, al estar otorgadas a diferentes instituciones educativas, pues los docentes dentro de esas instituciones educativas participábamos de la convocatoria, hacíamos todo el proceso de preselección y una vez estando seleccionados, iniciábamos nuestros estudios de maestría en las diferentes universidades. Dianita. Sí, como no, Marvi, qué pena contigo. Efectivamente, hacíamos un estudio en las diferentes universidades. Uno de los convenios era que fueran universidades de alta calidad. Por supuesto, los maestros de la nación en este momento que accedimos a las becas, nos sentimos muy privilegiados por varias razones, ¿no? Porque una maestría significa una mejora en la cualificación docente y, por supuesto, un impacto positivo en nuestras instituciones precisamente. Además de que también nos representaba un estímulo, porque se suponía que era una beca condonable, ¿no? Entonces, en este momento, la verdad, empezamos un proceso que fue mediado por el Ministerio de Educación Nacional, el ICETEX y las universidades. Desde el comienzo del proceso observamos muchísimas irregularidades con respecto a la parte administrativa, pero pues el inicio de la actividad académica yo pienso que se hizo en todo el lugar, en todo el país, se hizo de la mejor manera, los docentes acudieron absortos por sus becas y pues por el impacto que iban a tener sus proyectos en las instituciones educativas. De eso estamos hablando ya de las becas que se dieron entre el año 2015 y 2018. Pero ¿cuál es la situación? La situación específica es que debíamos cumplir con 3 requisitos académicos básicos. El primero, graduarnos en el tiempo que exigía la maestría, que eran unos... 3 años. Exactamente, gracias Marti, que eran 3 años. El segundo era garantizar una permanencia de 4 años en las instituciones educativas. Y el 3 era realizar proyectos basados en la maestría que pudieran impactar a las instituciones educativas a las cuales pertenecemos. Yo estoy absolutamente segura que el grueso de la población docente de Colombia realizó ese trabajo de una manera rigurosa dentro de sus instituciones. Pero ¿qué sucede en este momento? Perdóname, Marvi. Perdón. Además, porque las condiciones estaban dadas y pues nosotros tenemos un lúgubre sistema de escalafón docente, hay que decirlo, y es un sistema de escalafón docente que para poder hacer el ascenso, el ascenso dentro del escalafón, pues nosotros tenemos que contar con nuestros estudios y aparte de eso, con el concurso de escalafón docente. Entonces, pues todos los docentes, sobre todo, y pues hay que decirlo en su mayoría docentes 1278, acudimos a la convocatoria porque, no sé, es como si en el común de las personas
los docentes no nos gustara estudiar y entonces por eso hacemos determinadas cosas y no es así. Estas maestrías, yo creo que una de las cosas que demostraron es que a los docentes, si hay algo que nos apasiona, es el tema escolar, es el estudiar. Entonces acudimos masivamente a estas convocatorias y no solo acudimos masivamente, sino cumplimos con los requisitos estipulados y pues de la mejor manera posible. Y pues esto generó en el impacto de muchísimas instituciones educativas a nivel nacional. Exacto, Marvi. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que a raíz de esta situación, les recuerdo que les había comentado que la beca era un crédito condonable, ¿no? Una beca totalmente condonable 100% cuando usted cumpliera estos requisitos. Hace unos días empiezan a llegar a los correos institucionales o a los correos de los compañeros cobros del ICETEX en el cual se cobran becas de 20, 30, 40, hasta 45 millones de pesos. Tengo entendido que hay cobros precisamente por este fenómeno de maestrías. Entonces, ¿qué hacemos como gremio? La verdad, inicialmente pensamos que eran casos aislados, que era una situación que el ICETEX había cometido de pronto algunos errores, pero no, prontamente nos dimos cuenta que el magisterio, como siempre, unido y colaborando, nos dimos cuenta por medio de redes sociales y por medio de el voz a voz que la cuenta pasaba a los 100 docentes en Cundinamarca, llegando rápidamente a más de 200 casos en Cundinamarca y a más de 1.200 a nivel del país. Perdón, es decir, en este sentido, tenemos que decir pues que algunos docentes recibieron unos comunicados previamente y ellos pues venían con una lucha de algunos meses atrás. Y otros simplemente recibimos la carta de pago, o sea, ya la carta diciendo que teníamos que empezar a pagar a partir del 5 de julio y en ese desorden administrativo de que habla la compañera, algunos hemos recibido 3 recibos de pago diferentes para la misma fecha. Hay casos en los que inicialmente el primer recibo está de 360,000 pesos, el segundo de 780 y el tercero de más de 1.100.000. Entonces, venían los compañeros anteriormente, luchando cada uno solito y pues por desconocimiento, por vergüenza, de pronto otros también por orgullo, por lo que sea, cada uno venía como con esa cruz a cuestas y hay compañeros que llevan en el proceso solos meses y meses y meses, hay procesos que llevan derechos de petición y demás, y hay otros que nos estamos sumando ahorita y como decía la compañera, en este momento en el Consolidado Nacional que radicamos el día de ayer en FECODE, somos 1.300 docentes y la cifra sigue aumentando porque estamos seguros que hay compañeros que aún desconocen que estamos haciendo ese proceso a nivel colectivo. Bueno, Marvi y Diana Milena, excelente presentación que ustedes han hecho de esta problemática. Esto no es nuevo en el ICETEX, eso hay que tratarlo de fondo porque el ICETEX es una entidad que tiene un desorden administrativo y realmente, como ustedes lo han planteado, desborda la expectativa de los maestros y los coloca en dificultades inimaginables. Por ejemplo, los deja todavía, porque tenemos conocimiento de lo que ha sucedido en Bogotá, y los deja incluso reportados, acabando con la vida crediticia de los docentes. Entonces, Miguel, si está en línea para colocarle un comentario final a la presentación que han hecho excelentemente las compañeras en el ánimo pues, de que esto sea también manejado en comunicación directa desde su representación en FECODE con el gobierno nacional, porque en ese nivel toca trabajarlo con el ICETEX. Miguel, no sé si está... Un momento, solo que pues queremos hacer un llamado a los docentes que nos están escuchando y están en el mismo proceso y no se han podido comunicar con los líderes. En este momento somos 37 personas a nivel nacional que estamos recolectando los datos. En el día de ayer se entregó una primera base de datos de 1.300 docentes, pero seguimos recolectando datos porque en el caso de Cundinamarca y en caso de todos los otros departamentos, después de haber radicado, siguieron llegando datos. Entonces, para que por favor se pongan en contacto con nosotros, con los líderes correspondientes, y no sé si a través de ustedes podamos hacerles llegar a ese directorio nacional. Por supuesto. Y un número de contacto, si es tan amable. 318-560-4027. 318-560-4027. Bueno, muy bien.
y el de la compañera Perfecto, muy Diana, bien. Sí, que es 311-668. 5191. sí. 311-668-5191. Muy bien, Diana Milena y Marvin. Muchas gracias por esa presentación. Estamos en contacto y en próxima oportunidad estaremos aquí ampliando el tema. Bueno, pasamos a nuestra siguiente sección, Canapro, Solidaridad que hace vida. Alonso Camacho, muy buenos días. Alonso es jefe de créditos en Canapro. Adelante, Alonso. Muy buenos días, Andrés. Un saludo muy especial a Jairo, a Oscar, a Miguel y a toda la mesa de trabajo de este importante programa que nos mantiene informados, igualmente reflexión sobre la acción educativa de todos los docentes. Entonces, muchas gracias. Informamos que el día de hoy no se prestará servicios a nuestros asociados de manera presencial y virtual, pues está realizando una actualización de nuestro sistema. Igualmente, informarles que en el mes de julio tendremos créditos de la siguiente manera por nómina. Previsora hasta el día 16, municipios Faca y Chía hasta el día 22, Distrito, Integración Social, FOPE, Colpensiones, FONSET, Secretaría de Hacienda, Suacha, Girardot, FUSA, Zipaquirá, Mosquera, FUNSA, colegios, universidades y otros convenios de nómina hasta el día 26 de julio. Igualmente, todas las pagadurías podrán solicitar su crédito hasta el día 26 igualmente. Informarles a los asociados que todavía no les ha llegado el certificado para la declaración de renta, que lo pueden solicitar en el correo certificados@canapro.com o igualmente pueden llamar a nuestro teléfono 348-0564. Los créditos los pueden solicitar en el teléfono 348-0564 extensión 7010 de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde y todos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Igualmente recordarles que Canapro siempre está cerca a los momentos dolorosos. En este caso, nosotros tenemos una alianza estratégica con nuestra, que es de Canapro, con Funeraria Gaviria, el cual atiende por las 24 horas del día en el teléfono 600-4600, en el cual tendrán todo el servicio de esta alianza estratégica con Funeraria Gaviria. Igualmente, todos los asociados que tengan crédito con Canapro son sujetos, digamos, son beneficiarios del servicio de vida a grupo de deudores, que son unas asistencias médicas, orientación médica domiciliaria, también tenemos orientación médica, e igualmente traslados médicos de emergencia. Esto aplica pues condiciones y igualmente se llama al numeral 789. Agradecer pues, a todos ustedes, un cordial saludo, igualmente a todas las personas que están conectadas en las diferentes redes sociales. Entonces, muchas gracias, muy amables, invitarlos a visitar nuestra página www.canapro.com y todas las redes sociales. Gracias, feliz día para todos y para la mesa de trabajo. Muchas gracias, muy amables. Igualmente, Alonso, muchas gracias a usted y a Canapro por esas oportunidades. Bien, bueno, del informe distrital que está bajo mi responsabilidad, les debo comentar, pues obviamente que tenemos la discusión pendiente de lo que está planteando FECODE a nivel nacional, con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación Nacional y con los otros ministerios. En Bogotá estamos pendientes de una reunión que se debe dar con la Secretaría de Educación y con la alcaldesa de Bogotá respecto pues de las condiciones de la presencialidad. Nos sostenemos nosotros en que no están dadas las condiciones para regresar a la presencialidad, que muchas veces le hemos solicitado a la Secretaría de Educación el informe detallado de las intervenciones que se hicieron en las instituciones educativas, tanto en infraestructura como en los protocolos de bioseguridad
que no ha tenido respuesta de parte de la Secretaría de Educación. De manera muy particular, cuando se hace la revisión del estado de la pandemia en Bogotá, pues en medio de este tercer pico que ha sido todavía más elevado, que no ha comenzado a bajar, que tiene una prolongación en el tiempo que los expertos calculan que se puede ir hasta finales de julio y que todavía es mucho más aguda en el sentido en que el número de contagiados diarios pues rebasa las cifras, coloca siempre números máximos y el número de fallecidos sigue en aumento. Bogotá es una ciudad peligrosa en cuanto al virus, entonces no están dadas las condiciones y por supuesto no hemos escuchado de parte de la administración local la implementación de una política seria en el sentido de considerar en el programa de vacunación, pues si ya lo hizo en el magisterio, no puede descontar de ahí ni a la parte administrativa, ni a servicios generales, ni a la vigilancia, pero ya con los últimos datos que nos da la comunidad científica de la vacunación de los niños mayores de 12 años, pues debe tenerse de conocimiento ya una decisión de parte de la administración de la implementación de la vacuna para este sector importante de la educación. Y sin lugar a dudas, debe completarse ese esquema de vacunación con sus respectivas familias para reducir al mínimo los focos de contagio. Entonces, pues estamos en esa discusión y hoy por hoy pues se sigue dando vigencia a la directriz que se dio por parte de la Asociación Distrital de Educadores desde comienzo de la pandemia, que va dirigida a que sean decisiones tomadas desde los gobiernos escolares, desde los consejos directivos, desde los consejos académicos y desde las reuniones del pleno de maestros para hacer estas consideraciones y tomar la decisión que está otorgada por la ley. Eso, la ley 115 y sus decretos reglamentarios siguen vigentes, entonces se debe proteger a la comunidad y así se lo encarga la ley general al gobierno escolar. En ese sentido, pues nos reiteramos en que primero está la vida, que ese es un derecho que está por encima del derecho a la educación y es lo que nos direcciona para tomar este tipo de decisiones. La semana entrante, igual que lo hicimos esta semana, el pasado jueves hicimos un Facebook Live exitoso en el cual pues se trabajó el conocimiento científico con el doctor Urrego, con el doctor Orlando Acosta, tuvimos la participación de los representantes de la mesa de padres de familia y a su vez el próximo jueves tendremos otro Facebook Live el 1 de julio donde tendremos la presencia de los abogados asesores de FECODE quienes desarrollarán el tema de los proyectos de ley que se encuentran cursando en el Congreso y entonces quedan ustedes cordialmente invitados. Entonces, por lo pronto, sigan disfrutando de unas vacaciones bien merecidas, pero muy atentos a las indicaciones que vengan por parte del Comité Nacional de Paro, de FECODE y de la CUT y de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Que tengan un buen fin de semana. Bien, si ya tenemos a nuestro compañero Fabio Arias, bueno, no, perdón, vamos a seguir con el preescolar. Entonces, aquí hay un tema bien importante en el cual el compañero Alejandro León nos hará la presentación de la situación que tenemos respecto de la intromisión de las cajas de compensación en la Secretaría de Educación. Alejandro León, que es asesor del CEIR, muy buenos días. Buenos días, Armando. Un saludo a los compañeros de la mesa y a los compañeros que nos acompañan hasta ahora en Facebook y en la emisora Mariana. El 21 de mayo llegó a las direcciones locales de educación una invitación por parte de la Dirección de Educación Preescolar y Básica para seguir con el proyecto de educación inicial, proyecto 7784, llamado
fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad. Con la excusa de dar cumplimiento a los compromisos nacionales estipulados en la Ley 1804 de 2016 y los acuerdos intersectoriales adquiridos en la implementación de la Ruta Integral Atención a la Primera Infancia. Acá analizaremos un poco este nuevo intento por poner en manos de terceros la educación y formación de niñas y niños del preescolar. La Dirección de Educación Preescolar y Básica nuevamente pretenden hacer lo posible para permitir que las cajas de compensación se hagan cargo de la educación inicial, esta vez por medio de una invitación que le hacen las direcciones locales, con el fin, según ellos, de dar cumplimiento a los compromisos nacionales estipulados en la Ley 1804 de 2016 y los acuerdos intersectoriales bajo la Ruta de Integración de Atención a la Primera Infancia. Sin embargo, esto no es más que una excusa para que desde los colegios se puedan reportar avances en la atención integral para la primera infancia, donde obviamente la información que allí se consolide sirva como un insumo para orientar la toma de decisiones y fortalecer la gestión educativa, para orientar las acciones relacionadas con la concreción de la política pública en los territorios, en torno a la educación inicial por medio de la gestión de las cajas de compensación, quienes serán las que recopilarán la información y obviamente harán el manejo de la misma. La Dirección de Educación Preescolar y Básica intenta avanzar en el segundo semestre de este año por medio del uso de la plataforma CIP, desde donde se pretende hacer el reporte de 8 tipos de atenciones. Sin embargo, en el mismo texto aclara que desde las IED solo es necesario seleccionar 4 atenciones, es decir, por medio de los aplicativos de la SED se recogerán las necesidades de los colegios, pero la SED solo garantizará 4 atenciones básicas. Las otras serán atendidas por terceros, según la información recopilada, permitiendo el ingreso de las cajas de compensación a la educación inicial, ignorando los acuerdos establecidos entre la SED y la ADE en el 2019, los cuales estipulaban que tenían que hacer una negociación antes de aceptar cualquier tipo de convenio con estas cajas de compensación. A grandes rasgos, solo se ve la clara intención de la SED por seguir con la privatización de la educación inicial, desde la intervención de las cajas de compensación, que no solo se generan un mal trabajo en términos pedagógicos, puesto que no tiene elementos adecuados para formar, debido a que ellos ven la educación inicial como una tarea que se limita solamente a cuidar, más no ven la importancia de los contenidos de educación y las dimensiones pedagógicas que desde esta etapa formativa se desarrollan. Asimismo, esta tercerización solo pretende seguir explotando a los docentes que trabajan en estos programas. Desde el equipo de renovación magisterial y el círculo de preescolar del CEI de la ADE estaremos atentos no solo a este tipo de tácticas, sino que estaremos en alerta sobre otras estrategias que desde la SED y la Dirección de Educación Preescolar y Básica generen para amenazar la educación pública, en espera y en cuidado de la educación inicial. Asimismo, solicitamos a los y las docentes de preescolar a estar en estado de emergencia frente a las políticas del gobierno, que aún no cesen su arremetida contra el magisterio y estar prestos para nuevas jornadas de movilización y lucha, porque el paro no para. Soy Alejandro León, asesor del CEI de la ADE. Estos fueron encuentros con el preescolar y hasta una nueva oportunidad. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable. Bueno, continuamos con los encuentros con proyectos de ley archivados. Para eso nos acompañan en nuestro programa de encuentros pedagógicos el doctor Carlos Rincón y la doctora Diana Barrera, asesores legislativos de FECODE. Muy buenos días, doctores. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Carlos Rincón, por favor, ¿qué tenemos respecto al archivo de los proyectos de ley que atentaban contra la educación y el magisterio, doctor? Bueno, yo creo que aquí con la doctora Diana. Doctora Diana, buenos días. Está muy mala la comunicación. Sí, tenemos mala comunicación, doctora Diana. Le sugerimos desconectarse y conectarse nuevamente para mejorar la conectividad. Bueno, doctor, continúe usted, por favor. Bueno, muchas gracias. Mientras que se mejora la conectividad, que en este país es demasiado buena, sí. Queremos hablar
de una serie de proyectos de ley que en el ejercicio legislativo atentaban contra el magisterio colombiano, contra la ciudadanía en general, por supuesto, contra todos aquellos elementos y derechos que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación defiende desde el punto de vista estatutario y desde el punto de vista de control social que realiza la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En ese sentido, es importante destacar que en Cámara de Representantes se logró el archivo de diferentes proyectos de ley, es decir, que no tuvieran debate en el Congreso de la República por ser iniciativas que atentaban contra esos derechos que defiende el magisterio colombiano. En particular, por supuesto, de manera primordial, el derecho a la educación. Tenemos en primera medida en Cámara de Representantes, como fue radicado y con mensaje de urgencia, el proyecto de ley que, por supuesto, coadyuvó el paro nacional, el proyecto de ley 425 de 2020 Cámara, 10 de 2020 Senado. El proyecto que pretendía la reforma a la salud. Es importante contarle a los maestros de Colombia que ese proyecto fue radicado el 20 de julio de 2020 y tuvo más de 4 informes de ponencia, y en ese proyecto de ley que se realizaron 8 audiencias públicas, 4 en Senado y 4 en cámaras, la Federación participó desde el año pasado enviando conceptos de solicitud de archivo, enviando conceptos para resguardar el régimen exceptuado del magisterio colombiano. Aquí hay que decir algo muy enfático, y es que ese proyecto de ley sí afectaba el régimen exceptuado a los docentes en su radicación original en el artículo 18, parágrafos 1 y 2. Después FECODE cabildió para que ese proyecto de ley eliminara esos temas que afectaban al régimen exceptuado, pero finalmente se radicó, por supuesto, un informe de ponencia. Ese informe de ponencia, un informe básicamente de una subcomisión que arregló o pretendió arreglar todo el tema de proposiciones, y en ese último articulado de esa subcomisión, resultante de esa subcomisión, se establecieron elementos que afectaban el régimen exceptuado del magisterio. De tal suerte que FECODE participó activamente, no solamente desde la marcha, que es el tema más importante, sino, por supuesto, desde el legislativo, logrando su archivo. Había otro proyecto de ley que Aló, parece que tenemos problemas con el audio, doctor Rincón. Bueno, mientras... Social, también respecto de aquellos derechos que tendrían en cuenta los estudiantes, aumentaría la brecha de desigualdad. Por lo tanto, FECODE envió concepto y participó con los autores y ponentes de este proyecto 027-2020, solicitando su archivo, de manera que este proyecto de ley hoy en día se encuentra archivado. Otro proyecto que en Cámara de Representantes se logra el archivo, un proyecto muy importante para el magisterio colombiano, que era el proyecto 211-2020 Cámara, por medio del cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica. ¿Qué quería este proyecto de ley en Cámara de Representantes? Este proyecto de ley quería crear dos artículos en el Código Penal. El primero de ellos, para establecer una pena de 8 años de prisión a los actos vandálicos en medio de una protesta pacífica. Pero el segundo era
un artículo bastante lesivo que pretendía que se sancionara con una pena de hasta 8 años de prisión también a quienes promovieran la protesta pacífica y esa protesta pacífica terminara en actos vandálicos. Básicamente, que era un proyecto de ley para estigmatizar la protesta pacífica. ¿Eso qué significó? Significó, por supuesto, significaría, por supuesto, una manera absolutamente inconstitucional de restringir y estigmatizar la protesta pacífica. Por lo cual, a la luz del artículo 152 constitucional, la Federación se opuso a este proyecto de ley, siendo el artículo 37 de la Constitución Política, por supuesto, un derecho fundamental, pero que el artículo 152 establece que a través de la Constitución, establece que a través de una ley estatutaria es la única manera que se pueden establecer las medidas, valga el pleonasmo, de restringir o de asegurar que las protestas se den de manera pacífica. Asimismo, la Federación utilizó todos los elementos de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y otras sentencias de la Corte Constitucional, pero la más reciente de ponencia del doctor Armando Tolosa Villabona, y en donde se establece claramente que la protesta tiene un carácter disruptivo y se le debe prohibir al legislativo y a cualquier autoridad emitir toda serie de acciones de tipo legal y reglamentario para restringir la protesta pacífica. En Cámara de Representantes se logró el archivo de estos 3 proyectos de ley que, por supuesto, generaban una completa afectación al magisterio colombiano, a los derechos de la educación y de esa manera la Federación tomó cartas en el asunto y esto ayuda o coadyuva a mantener una relación activa en el legislativo en la Cámara Baja. No sé si la doctora Diana Barrera se pudo conectar o si no, pues yo haría la intervención que ella quería hacer respecto de los proyectos de ley del Senado de la República. Hemos tenido problemas de conectividad, entonces, doctor, pues continúe usted, por favor. Listo, sí señor, muchas gracias. Entonces, tenemos en Senado de la República proyectos de ley muy importantes que generarían o hubiesen generado una afectación de gran magnitud para el magisterio colombiano. El primero de ellos fue el proyecto de ley 277 de 2019 Senado, por medio del cual se reforma la ley 115 de 1994 en lo pertinente a educación inicial y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de ley, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, a través de conceptos, a través de reuniones con el Ministerio de Educación, en las que intervino ejecutivos de la Federación, en las que intervinieron, por supuesto, el Gobierno Nacional, que era un proyecto radicado por congresistas del Partido de Centro Democrático, que ahora no se puede decir entonces partido de gobierno, porque parece que hoy en día ya no es ni siquiera garantía que el gobierno radique sus propios proyectos, porque el mismo Partido Centro Democrático a algunos les hace el feo, pero este proyecto de ley que pretendía eliminar de tajo la posibilidad del preescolar de 3 grados, el proyecto de ley 277, FECODE logró su archivo en la Comisión Sexta de Senado de la República. Es un proyecto que está archivado, de hecho, hoy en día todavía nos preguntan en algunos sindicatos, nos preguntan algunos docentes, si es que es verdad que el proyecto se archivó. Claro que el proyecto se archivó. Que si es que es verdad que de pronto continúa su trámite, ya no continúa su trámite, pero lo podrían radicar el 20 de julio, de tal suerte que es importante que
se tengan en cuenta, se esté en un estado de alerta respecto a esta iniciativa, porque durante la sesión de la Comisión Sexta en la que se archivó este proyecto, se anunció que debería continuarse por parte del partido de gobierno con esta intención. El proyecto de ley 185-2020 Senado, 296 de 2020 Cámara, que fue el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. En ese proyecto de ley se logró que la unidad especial de administración del PAE redujera en 158.000 millones de pesos a 12.000 millones de pesos los gastos de administración, es decir, los gastos de funcionamiento de esta entidad, de esta nueva unidad especial de administración del PAE. También hay que ser claros y enfáticos con el magisterio colombiano, que en ese proyecto de ley FECODE solicitó más de 660.000 millones de pesos para los recursos de bioseguridad, que si se hubieran incluido en el proyecto de ley de presupuesto general de la República, presupuesto general de la Nación, los recursos hubiesen sido de mejor y más fácil ejecución que como lo estableció el Ministerio de Educación a través del FOMI en medio de la pandemia, y que el gobierno hizo caso omiso respecto de esas propuestas de la Federación, que hoy en día hacen mella en la inejecución de los recursos para establecer protocolos de bioseguridad. Está también el proyecto de ley 032 de 2020 Senado, por medio del cual se implementarían los procesos de calidad de la educación en el marco de la política del Estado para la transformación de la calidad educativa, y se dictarían otras disposiciones. Este proyecto de ley pretendía no más y no menos que generar en todas las materias establecidas en la ley 115 con el 80% de obligatoriedad, un tutor en el aula de clase. Aquí quiero ser muy preciso, y es que este proyecto de ley específicamente no hablaba de los tutores, de los tutores del programa Todos Aprender, porque establecería unos nuevos tutores contratados por el ministerio, que no sabemos de dónde los sacarían, no sabemos de dónde los contratarían, ni siquiera si fueren docentes o no, para llevar a cabo por supuesto que una revisión, una supervisión de lo que dictarían los docentes en el aula de clase. Este proyecto, por supuesto, que vulneraría la autonomía de cátedra, y la Federación logra que no se dé debate en el Congreso de la República y que se archive el proyecto de ley 032 de 2020 Senado. El proyecto de ley, por supuesto, tan sonado, el proyecto de ley 094 de 2020 Senado, por el cual se modifica la ley 115 y se autoriza la educación preescolar básica y media en casa, y se dictan otras disposiciones, ley homeschool o educación en casa. También está archivado, pero hay que ser absolutamente pertinentes en la información que se brinda, diciéndoles que es posible que este proyecto de ley se radique en la siguiente legislatura. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley, la Federación hizo una serie de Facebook Live, dictó conferencias, por supuesto los ejecutivos dictaron conferencias e hicieron pedagogía en contra de este proyecto, tema muy sonado en el Congreso de la República, es decir, la oposición de la Federación. No se había radicado ponencia respecto de esta iniciativa, pero a las últimas 2 semanas de archivarse este proyecto de ley por tránsito de legislatura, es decir, 2 semanas anteriores al 20 de julio, y nos avisaron que posiblemente iban a radicar un informe de ponencia, y unos días antes del término de la legislatura radicaron una ponencia. En primer lugar, esa ponencia no se publicó porque debido a la
insistencia de la federación en su archivo, se radica una ponencia de archivo, pero esta ponencia de archivo no se debatió, lo que significaría que quieren o que se presume que quieren darle vía a este proyecto de ley. Claro, doctor Rincón. Bueno, el tiempo aquí es mucho insuperable, doctor Rincón, entonces quedamos pendientes de poder seguir desarrollando esta temática que está a la orden del día y por supuesto de las gestiones que ustedes están haciendo ahí en el asesoramiento con FECODE. Doctor Rincón, muy amable y pues estaremos en otro programa continuando con este tema tan importante y tan a la orden del día. Muchas gracias, doctor Rincón. Quiero decirles muchas gracias, que hasta ahí quedó el archivo de proyectos de ley. Finalizar diciéndoles que en el proyecto de ley de educación física, es decir, la ley del deporte, ese proyecto de ley se corrigieron todos los elementos que atentarían contra la educación física y contra los derechos del magisterio colombiano, en particular, evitar que se hiciera supervisión a través de inspección, control y vigilancia a las instituciones educativas en este aspecto. Mil gracias por el espacio y bueno, les deseo un feliz día y un resto de programa muy ameno. Gracias, doctor Rincón, muy amable. Y saludos a la doctora Diana, a ver si en otra ocasión la tenemos acá. Muy bien, Miguel, por favor, para cerrar esta sección con su comentario, 2 minuticos, doctor. No, Miguel, simplemente insistir en lo siguiente, un reconocimiento, el archivo de estos proyectos de ley muy regresivos han sido fruto pues de la movilización social, del paro nacional, del papel de FECODE y por supuesto del sector académico y democrático. Estos proyectos de ley que quedan archivados han sido supremamente claves y como ustedes saben es una batalla que tenemos con el actual régimen que ha intentado un proceso de refeudalización de la función social de la escuela, de la supresión del carácter profesional de la docencia, de la libertad de cátedra, de la autonomía y el gobierno y la democracia escolar y en general de la educación pública. También hay que agregar que se ha logrado dejar moribundo ese proyecto de referendo del uribismo que pretendía suprimir el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes y por esa vía imponer los bonos educativos, deshacerse del magisterio estatal y por supuesto suprimir la escuela pública que ha sido pues muy importante en el proceso transformador de Colombia a pesar del abandono recurrente de los diferentes gobiernos, especialmente en la época neoliberal. Quiero hacer un reconocimiento, por supuesto, a todos y todas que hemos estado en esta batalla, a toda la población, a toda la comunidad educativa, a toda la muchachada de la federación, un reconocimiento especialmente a la labor de nuestros asesores legislativos de la federación que han estado día a día, minuto a minuto, haciéndole seguimiento y en coordinación con el Comité Ejecutivo, con el CEID, sustentando de manera argumentada ante el legislativo pues lo regresivo de cada proyecto, pero que por supuesto ha sido gracias a la movilización, a la existencia de la presión de la población, de la comunidad educativa y de la federación que se han logrado archivar. La batalla, como dice, continúa y sabemos que el 20 de julio, en el último año que le queda al régimen uribista en segunda persona, en cuerpo ajeno que es Duque, va a haber una nueva ofensiva contra los maestros y maestros a través de el legislativo y la bancada uribista y de la coalición de gobierno, pero estaremos como siempre atentos y atentas todos y todas. Bueno, muchas gracias Miguel, muy amable por ese comentario final. Bien, aquí extendiéndole a nuestro compañero Rafael Pasos un abrazo fuerte, cálido de cumpleaños. Rafael es integrante de Renovación Magisterial y además hace parte también del equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la AE. Rafael Pasos, una felicitación muy especial. Pasamos a nuestro encuentro con la inclusión. Sarita Márquez, muy buenos días. Buenos días, Andresito, buenos días en nuestra edición número 300 de Encuentros Pedagógicos. Un placer estar aquí. Hoy tenemos un tema muy importante porque el 27 de junio se conmemora
el Día de la Persona Sordociega a nivel internacional y nacional. Esta fecha se instauró desde el 27 de junio de 1990, gracias a la Declaración de los Derechos Básicos de las Personas Sordociegas en un encuentro que se realizó en Estocolmo en 1989. Se eligió esta fecha del 27 de junio porque es la fecha de nacimiento de Helen Keller, quien fue una persona sordociega, escritora y activista de Estados Unidos. Por supuesto, en Colombia tenemos muchas acciones que se han realizado en pro de las personas sordociegas, y para eso tenemos hoy a Luis Amaya, que es licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, lidera una fundación y también unas actividades muy interesantes acerca de este trabajo con las personas sordociegas. Entonces, bienvenido Luis a nuestra edición número 300. Hola. Tienes el placer de estar participando hoy en la edición número 300 de nuestros programas y adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, como dice la señora Sara, mi nombre es Luis David Amaya Pérez. Yo soy licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y digamos que también en este día, uniéndonos a la celebración del Día de la Sordoceguera, realizamos diferentes acciones encaminadas en favor de la población y por ello pues estoy acá. Quisiera hablarles un poco frente a la fundación y luego hablarles un poco sobre esas realidades y esos retos que tenemos a nivel país frente a la sordoceguera, que son muy importantes hablarlas en este espacio porque es una forma también de visibilizar a la población, que es una de las grandes problemáticas y de los grandes problemas que ha tenido a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos un hijo con sordoceguera, mi esposa y yo, y a raíz también como de las problemáticas que hemos vivido en referencia a su experiencia de vida, a las barreras, a las diferentes dificultades que se ha encontrado en este transcurso de vida, decidimos también crear como una fundación que permitiera no solamente el acompañamiento de personas con sordoceguera, sino también como a partir de esa experiencia y esos aprendizajes poder apoyar la población, y no solo esa población, sino también todas las otras que tienen alguna discapacidad sensorial, entre ellos personas sordas, ciegas y sordociegas. En relación a las personas con sordoceguera, digamos que encontramos como un espectro. Nacionalmente hemos tenido una invisibilización como la población, porque siempre hemos pensado que la persona con sordoceguera es la persona que no escucha nada ni ve nada. Entonces, es lo que nosotros llamamos sordoceguera total. Entonces, siempre pensamos que vamos a encontrar una persona sordociega y realmente son muy pocas. En Colombia se habla que hay más o menos alrededor de 40.000 personas con sordoceguera, pero no todas estas tienen una sordoceguera total. Entonces encontramos espectros como son personas con sordoceguera congénita, que son los que nacen con una sordoceguera, tanto visual, pues, tanto con sus limitaciones visuales y auditivas. Encontramos personas que la adquieren en su vida, entonces nacen sin ninguna pérdida tanto visual ni auditiva, pero a raíz de sus experiencias de vida las van adquiriendo. Y hay otros que nacen personas ciegas y pues van adquiriendo la sordera por enfermedad, por algún traumatismo, por alguna enfermedad, por cualquier otra situación, y personas sordas que también adquieren, digamos, la discapacidad visual por estas otras mismas razones o por otras diferentes. Entonces, claro, encontramos una gama, un espectro en relación a la sordoceguera que nos muestra, pues, como, digamos, el espectro de la población, y lastimosamente en Colombia tenemos una dificultad que es la invisibilización. Normalmente cuando encontramos estas personas siempre son catalogadas como ciegas o como sordas, siempre están en el limbo, y el reconocimiento como tal de la situación es muy importante porque según la ley 982, que es la única ley que tenemos que reconoce la población, la ley 982 del 2005, esta nos dice que una persona sordociega es una discapacidad única. Anteriormente en nuestro país siempre la confundíamos con una discapacidad múltiple porque pensábamos que era la unión tanto de una sordera como una discapacidad visual. Entonces, digamos que las actividades, los procesos de rehabilitación y habilitación se fundamentaban
solo en hacer como un proceso similar a lo que se hacía con la población más característica. Entonces, si lo catalogamos como un ciego, entonces la rehabilitación es como si fuera una persona ciega, y le enseñamos lo que era braille, lo que era orientación y movilidad, todas las áreas tiflológicas y tiflotécnicas, pero siempre se daba el error que no considerábamos que muchas veces dentro de la discapacidad tanto sensoriales, muchas veces cuando tengo una discapacidad visual la compenso desde la audición, y cuando tengo una discapacidad auditiva la compenso desde la visión. ¿Eso qué quiere decir? Una persona ciega, yo por lo general le estoy enseñando desde lo auditivo. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando estamos hablando en orientación y movilidad, le estoy enseñando desde la escucha, desde sentir los ruidos, desde reconocer como los diferentes contextos a través de la audición como tal. Asimismo, muchas veces cuando enseñamos braille, que el braille es un código del español, buscamos que el braille lo aprenda desde la escucha. O sea, el español como tal, la lectoescritura, la va aprendiendo desde la escucha, relacionándolo obviamente con un código táctil. Y con las personas sordas, tenemos el ejemplo, por ejemplo, el intérprete. El intérprete es una figura visual, entonces nos está haciendo una interpretación o nos está haciendo un contexto comunicativo visogestual tridimensional que es totalmente desde lo visual. Entonces, cuando no te contemplo que una persona sordociega tiene ambos sentidos afectados o ambos sentidos, digamos, con una dificultad, los procesos de rehabilitación y habilitación siempre cuestan. Entonces, esa es la importancia de la ley 982, porque reconoce que es una discapacidad única, y que al reconocer que es una discapacidad única, reconozco que hay una única forma de trabajar con la población y de poder acompañarla. Entonces, partiendo de esto, es que nosotros empezamos a hacer incidencia, empezamos a reconocer personas con sordoceguera a nivel país, empezamos como a ubicarlos, cuáles son sus realidades, cuáles son sus vivencias, y nos encontramos que por lo general la mayoría de la población tiene dificultades comunicativas. Entonces no ha podido acceder a la lengua de señas, o no ha podido acceder a otro código comunicativo, como puede ser el braille en mano, como puede ser la letra mayúscula en mano, como puede ser también si tiene algún resto auditivo y se ayuda con un implante coclear o con un audífono, pues entonces hacer voz amplificada. O por el contrario, si tiene una dificultad visual y no es, pues, digamos, una baja visión, entonces puede tener una visión en túnel, entonces poder hacer una interpretación en campo reducido, poder hacer una interpretación mano sobre mano. Entonces, claro, hay múltiples técnicas y múltiples formas de acercarse a la comunidad, pero si no lo reconocemos, siempre vamos a presentar esta dificultad. Y para nosotros también es muy importante, también por la experiencia de nuestro hijo, la sordoceguera congénita. Entonces la sordoceguera congénita para mí es una de las, a pesar de que sigue siendo también invisibilizada, es de las más aporreadas, digámoslo así, porque en cierta forma son personas que nunca pueden acceder a un código lectoescritural, no pueden acceder como a un código desde la educación, no pueden acceder como a procesos de habilitación y rehabilitación. Y por lo general en nuestro país siempre se ha tenido todavía una visión muy de la discapacidad a partir de un enfoque médico. Entonces siempre buscamos la rehabilitación como tal, que se puedan oralizar, que se puedan implantar. Y como les decía ahora, a no tener en cuenta su otra discapacidad, sus otras limitaciones, muchas veces estos procesos fallan. Entonces, quisiera aprovechar el espacio para poder hablar un poco sobre esos profesionales que realmente la población requiere, que son muy importantes, como son profesionales como los guías intérpretes, que para, digamos, resumírselo, un guía intérprete hace lo mismo que un intérprete, pero para una persona con sordoceguera, que tiene de función de más guiarlo. O sea, como la persona también es ciega, tiene dificultades para poder desplazarse con independencia, entonces pues requiere también el proceso de acompañamiento y de apoyo en la movilidad. No es porque no sean independientes muchas veces porque nuestro país no está preparado para asumir esos procesos de flexibilización para la población. Un ejemplo claro, un paso de calle. Muchas veces los pasos de calle tienen semáforos y son semáforos sonoros, pero una persona con sordoceguera no puede acceder a un semáforo sonoro. Tal vez una persona ciega sí lo puede hacer. ¿Qué se han hecho, por ejemplo, a nivel internacional? Que muchas veces estos semáforos sonoros tienen vibración. Entonces, la persona sordociega, si es independiente, pues va y toca el semáforo de acuerdo al nivel y a la intensidad de vibraciones,
se da cuenta si el semáforo está en verde, si está en rojo, si puede pasar, no puede pasar. Es igual, funciona muy parecido al sonido, porque pues, las personas ciegas al escuchar el sonido que está más rápido es porque está en verde, si está más lento es porque está en rojo. Entonces la vibración es casi lo mismo. Y también porque todavía hay mucho desconocimiento a nivel normativo, a nivel de movilidad. Entonces, por ejemplo, conocer técnicas de bastón, por ejemplo para cruzar calle. Pues si una persona con sordoceguera quiere cruzar una calle y hace la técnica de levantar el bastón a medida horizontal, que es una forma de indicar que es el paso, pues muchos conductores no lo reconocerán, o por el exceso de velocidad también se pasarán y posiblemente se podría generar un accidente. Entonces, son como de las realidades que encontramos y las dificultades, donde muchas veces encontramos obstáculos dentro de los mismos andenes, encontramos personas que son, digamos, poco escrupulosos con la población. Entonces, son como las grandes dificultades. Otra cosa muy importante es que para ellos, digamos, se vuelven muy normativos en el caso de que deben de anticipar obstáculos, deben de anticipar situaciones. Entonces, nuestra realidad es cambiante. Entonces, el día de hoy puede haber una panadería en la esquina, pero el día de mañana ya no es una panadería, sino otro tipo de comercio. Entonces, también esto genera un tipo de digamos, de desorientación en la población. Es como lo importante desde el rol del guía intérprete. En relación al otro rol que también estamos luchando desde la Fundación y también acompañados por SURCOE, que es la Asociación de Sordociegos de Colombia, para el intérprete, esta es la seña de Samuel. Samuel es el representante de SURCOE. Y bueno, la seña de SURCOE nos espera, me la pasé desde acá. Es acá. Sí, yo creo. Eso, muy bien. Y con SURCOE pues, hemos trabajado, por ejemplo, para reconocer lo que es el mediador. El mediador es una figura más desde la pedagogía y desde el apoyo educativo a la población. Y obviamente hemos trabajado pues, en pro del reconocimiento de esa figura, que es muy importante no solo para las personas con sordoceguera, a nivel internacional existen para otras poblaciones, y lo que hace es enseñar un método comunicativo. Muchas veces las personas sin discapacidad y algunas personas también con discapacidad aprenden un método comunicativo a partir de la interacción. Ese es el modelo innatista, por ejemplo, de la comunicación. Pero con sordoceguera no es tan fácil. ¿Por qué? Porque al no tener o al tener una limitación en ambos sentidos, no puedo ver el lenguaje, no puedo escuchar el lenguaje como tal. Entonces mi comunicación siempre se ve relegada como a un proceso más bien desde las experiencias y desde lo que se siente. O sea, una experiencia más sensorial desde lo manual, pero nosotros como padres, nosotros como sociedad, no estamos tan sensibilizados ni tan capacitados para hacer un proceso comunicativo. Entonces, claro, perfecto, es una de las realidades perfecto, que David. ¿Sí? Sí, perfecto, David. Es que por tiempo, tú sabes. Nos estamos pasando. Un poquito. Entonces, sí, pues, pero Sarita. Sí, claro, Sarita, seguiremos desarrollando este tema y me parece que tal como lo ha planteado Luis David, pues esto hace parte del aprendizaje que nosotros como sociedad debemos hacer, tener más conocimiento de esta realidad, pero también una invitación, David, me parece que hay que trabajar en conexión con las universidades, con los equipos de investigación, para utilizar todo este conocimiento y realizar unos desarrollos de carácter científico en tecnologías que nos permitan tratar de sobrellevar estos factores que también impiden a nuestros conciudadanos que padecen de la sordoceguera, para poderlos incluir con mayor facilidad y con mayor respeto dentro de nuestra sociedad. Sarita, ese es como el tema, ¿no? Entonces, para que tú cierres ahí y podernos despedir. Listo, muchísimas gracias. Claro. Podemos ver que no hay barreras, sino que si se tienen los apoyos necesarios, las barreras se eliminan, y eso también es otra de las conclusiones que podemos dejar en este espacio. La eliminación de barreras y la adjudicación de los apoyos que se requieren para continuar adelante con todos estos procesos de inclusión. Muchas gracias, Luis David. Seguiremos en contacto. Gracias, Andrés. Gracias. No, con mucho gusto. Gracias, Sarita. Hasta luego, Luis David. Muy amable. Un abrazo. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a la emisora Mariana, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro
en lenguaje de señas a Óscar Carvajal y a Linda Artunduaga en el apoyo técnico desde la emisora Mariana. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Andrés Cubide Rodríguez. Que tengan un fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.